Es que no lo veo nunca. Clic, haz clic primero. No, por eso. Aunque sí, porque la primera normalmente no suele venir. ¿Qué? un compañero que no Ah, lo vio. Pero no me estáis hablando de lo del seminario, ¿verdad? No. Bueno, ahora los seminarios, yo creo que la fecha que tienen está bien. Lo que vamos a hacer algún día es, por ejemplo, si podemos adelantar alguna clase que tenemos en mayo. Claro. El día 8, por ejemplo, tenemos una por la mañana. Sí, pues eso lo podemos ver sin problema. Sí, eso Yo sí. por mi parte, las que os dé yo, si queréis y podemos organizarlo, no hay problema. Y si es de algún otro profesor, pues hablo con quien sea y lo vemos, ¿no? Bueno, claro, todo esto es lo que vimos. Bueno, voy a pasar así porque es que no respondo al rato bien. ¿Os acordáis todo lo del otro día? Y entonces nos habíamos quedado justo en el herpes, la sífilis, la pulsera. Vale. Las úlceras, la aroma, el chancro y blando, y pasábamos al herpes, ¿vale? Y aquí nos habíamos quedado. Luego de todas maneras lo vemos si quieres. Para lo de las clases más adelante, alguna que está adelantada, lo podemos ver. Vale, entonces, ¿alguna duda de lo del otro día que os haya surgido o algo? No. Vale, pues entonces pasamos al herpes. Y el herpes genital es una de las causas de úlceras genitales más frecuentes en los países en desarrollo. Está producido por esa familia, los virus de doble cadena de la familia alfa herpes virus. Sabéis que hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El que realmente produce con más frecuencia las lesiones genitales es el tipo 2. El tipo 1 es el que se suele asociar más a las lesiones labiales. La característica fundamental es que en este tipo de infecciones el ser humano es el único reservorio conocido y que aparte de ser una transmisión vía sexual, por el contacto mucosa-mucosa, también como hablábamos el otro día, en algunas de ellas como la sífilis puede haber transmisión vertical madre-hijo. Y tiene una característica especial este virus, igual que pasa en el tipo 1 cuando hay infecciones de la boca, y es que tiene una evolución un poquito característica. Porque es verdad que en la primera infección, cuando hay la transmisión inicial, el virus empieza a replicar en la epidermis, pero desde ahí es capaz de difundir a través de los axones de los nervios sensitivos y se queda acantonado ese virus en los ganglios sensitivos de la médula espinal, ¿vale? Lo que está a nivel del ganglio dorsal. Y ahí se va a quedar latente durante toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahí, en determinadas situaciones, que no sabemos exactamente, a veces hay algunos factores predisponentes y otras veces lo hace de manera espontánea, puede haber episodios en los cuales este virus se reactiva, empieza a duplicarse y es transportado, bien el propio virus entero o alguna de sus proteínas, a través de esos mismos nervios por donde había difundido y produce las lesiones, y es lo que se denominan episodios de reactivación del virus y se llaman recidivas. ¿Vale? Como os decía, esto a veces ocurre de forma espontánea, pero sí que conocemos algunos factores que pueden predisponer a hacer que ese virus empiece a duplicar, a replicar de nuevo, que son fundamentalmente episodios de estrés, de fiebre o, por ejemplo, la radiación solar o los estados de inmunosupresión. En esta primera infección, cuando se entra en contacto con el virus, cuando el virus produce esa primera duplicación a nivel de la epidermis, es muy característico, se denomina así primoinfección herpética,
que aparezca una fase prodrómica, que se llama así, cuando la paciente empieza a notar unos síntomas que son un poquito inespecíficos, generalmente de malestar general, dolor de cabeza, mialgias, o sea, lo que son síntomas generales, y luego algún síntoma local, pero que no es la aparición típica de las lesiones, sino que empiezan a notar alteraciones en la sensibilidad de la zona, hormigueo, sensación de escozor. Y una vez que empiezan a desaparecer esos síntomas generales, es cuando aparecen las lesiones, primero en forma de eritema y pápulas, pero que evolucionan de forma rápida a lo que es súper característico, que son esas vesículas que veis ahí, que típicamente son muy dolorosas y tienen esa forma, esa distribución en forma como de racimo, de lesiones varias, múltiples, que además se distribuyen, pues generalmente pueden, sobre todo en las recidivas, en metámeras, ¿no? De donde la parte del nervio en donde están afectando, la parte de la piel que le correspondería inervar. A partir de ahí, esas vesículas, ampollas, se rompen, hacen como una lisis de las células epidérmicas, se transforman en úlceras y las úlceras finalmente se transforman en costras y desde ahí ya se produce la resolución espontánea. Y también es muy característico que nos podemos encontrar las lesiones en diferentes estadios, alguna en forma de vesícula, otra en forma de úlcera, o sea que a veces van a una velocidad como distinta a la evolución. Lo que también es súper típico, como os digo, es que la paciente, además de las lesiones, va a tener mucho dolor y esa sensación de ardor y de escozor a nivel de la piel. ¿Cuánto sea de extensas las lesiones? O sea, ¿cómo sea la intensidad de la infección? Va a depender de la carga viral de esta primera infección, ¿vale? Y además, dependiendo de esto, va a depender también el número de recurrencias que tenga. Cuánta cantidad de virus haya producido o haya introducido en esa primera infección, cómo haya sido de intenso el cuadro inicial, va a hacer también que varíe el número de recidivas. Lo que sí que es verdad es que las recurrencias de los herpes son muy frecuentes, ¿vale? En este caso, los síntomas prodrómicos, esos que decíamos sistémicos, suelen ser más leves, y lo que sí que es muy característico, y la paciente de hecho cuando ya ha tenido un episodio lo asocia muy bien, es esa sensación de alteración de la sensibilidad. Entonces dice, creo que voy a empezar otra vez, porque empiezan a notar esa sensación de hormigueo, esa sensación de escozor a nivel de la piel, y efectivamente, generalmente, luego le aparecen las lesiones. Solo que en las recidivas la resolución suele ser más rápida, ¿vale? Entonces, hemos dicho que el número de recidivas va a depender de cómo sea esa primera infección, de la intensidad de la carga viral que tenga, pero también va a depender de la edad en la que aparezcan. Pacientes más jóvenes tendrán más recurrencias y en varones parece que puede ser más frecuente, ¿vale? Estas son las imágenes de las lesiones que son más típicas. En esta fase, que suele ser como la que está en plena ebullición, como si dijéramos, aparecen esas lesiones vesiculares en forma como de racimo y con una distribución que ya os digo que va a depender de esa intensidad de la primera infección. Después empiezan a ulcerarse, se rompen, se produce una lisis de las células epidérmicas, se rompen y después empiezan a aparecer esas fases de costra, ¿vale? Y aquí, como veis, pues vemos lesiones que están en diferente fase de evolución, que también es muy característico, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticarlo? Pues lo más importante es la clínica, que es lo que más nos va a hacer sospechar el diagnóstico. Y de hecho, esta infección es tan contagiosa que solamente la sospecha clínica ya es suficiente para justificar el tratamiento precoz. Eso, evitar la transmisión, y el hecho de que cuanto antes se empiece con el tratamiento, menor será la intensidad de los síntomas, ¿vale? Está directamente relacionado. Aunque es verdad que la clínica es la que nos va a hacer sospecharlo, pero luego lo ideal es tener una confirmación con alguna prueba. El cultivo en el herpes sí que es bastante útil, lo que tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Lo que sí que es importante es cómo tomar la muestra. Normalmente lo ideal es romper la vesícula con una aguja estéril y con una columna recoger la base de la lesión cuando la rompemos nosotros. Eso es lo que mayor rendimiento va a tener. Pero como habíamos dicho en las anteriores, lo que va a ser de elección va a ser la PCR, va a ser la detección de algún fragmento de ácido nucleico, de ARN o de ADN
del virus. Eso va a ser lo más específico. Aparte el herpes, también podemos hacer una serología que es específica, que nos va a permitir, nos va a apoyar también el diagnóstico, pero hay que tener en cuenta que, como todas las serologías, tenemos los anticuerpos IgM y los IgG. La IgM es la que nos va a decir que la infección está activa, pero la IgG sabéis que se queda ya positiva, entonces nos va a dar una alta tasa de falsos positivos en pacientes asintomáticas que hayan podido tener un herpes o entrar en contacto, pues nos va a dar positivo y en realidad puede que no tengan una infección como tal activa en ese momento, ¿vale? Como hemos dicho, el tratamiento lo debemos de iniciar, está justificado iniciarlo ante cualquier sospecha clínica, porque va a depender de esto la evolución del episodio. Si empezamos en las primeras 72 horas va a ser el beneficio máximo, pero lo que sí que hay que tener en cuenta es que el tratamiento, aunque consiga curar ese episodio de forma más rápida y disminuir la sintomatología, no va a alterar la evolución de la enfermedad, ¿vale? Y eso sí que hay que tenerlo muy claro y explicárselo a la paciente, ¿vale? Va a disminuir nuestro riesgo de contagio porque vamos a acelerar la resolución, va a disminuir los síntomas y va a disminuir la intensidad, pero la evolución de la enfermedad va a ser la misma. Y esto es muy importante cuando a una paciente le diagnosticamos un herpes, tiene que ser consciente y lo tiene que entender que ese cuadro va a poder aparecer, y de hecho suele aparecer, en forma de episodios recurrentes a lo largo de la vida, y que ella, cada vez que tenga un episodio, va a poder infectar a todas las personas con las que entre en contacto. Por lo tanto, debemos de hacer una buena educación para prevenir la transmisión, y luego también a la hora del parto puede haber transmisión, entonces hay que explicarla que si tiene un episodio activo durante el periparto, pues entonces el parto está contraindicado por el riesgo, sobre todo de la afectación ocular en los neonatos. Y como os decía, que una vez que ya lo ha tenido, la paciente generalmente nota cuándo va a tener el episodio, pues tiene que saber también que cuando empiece con esos síntomas prodrómicos debe evitar las relaciones para evitar la transmisión. El tratamiento lo vamos a hacer con los fármacos antivirales. El aciclovir, que es el primero que se empezó a utilizar, y luego que se han ido desarrollando pues el valaciclovir y el famciclovir. Estos van a ser los que van a conseguir disminuir y inhibir la replicación del virus, pero es que además, como hemos visto, esas lesiones se rompen y se ulceran, y entonces es muy importante también disminuir el riesgo de sobreinfección bacteriana, porque puede complicar aún más el cuadro. ¿Vale? Entonces, lavados con agua y con jabón, evitando la zona evitando que esté húmeda, intentando que esté lo más seca posible, y luego los analgésicos y los AINES, porque hemos dicho que es un cuadro muy doloroso. De hecho, algunas veces necesitamos ponerles pomadas con anestésico local a base de lidocaína, porque el dolor que asocia el herpes genital es muy importante. En la enfermedad recurrente también vamos a administrar el tratamiento, ¿vale? Pero este tratamiento de la enfermedad recurrente lo podemos hacer de forma episódica, es decir, que la paciente tiene una reactivación, pues le ponemos el tratamiento en ese momento, y esto lo haremos cuando sean cuadros no muy complicados, que no interfieran en su vida, que tienen pocos números de episodios a lo largo del año, pero hay algunas veces que los cuadros son tan seguidos que pueden alterar mucho la calidad de vida de la paciente, interferir en sus relaciones, o por ejemplo pacientes que sabemos que tienen múltiples parejas sexuales, bueno, pues en estas lo que vamos a hacer es una terapia supresora, ¿vale? Que vamos a ver a continuación, que es una terapia durante más largo tiempo, porque nos va a disminuir mucho la tasa de recurrencia. El tratamiento, lo que va a variar en cuanto a si se trata de una primoinfección o si se trata de una recurrencia, va a ser la duración y la dosis. Cuando es un primer episodio, los tratamientos son más largos, de entre 5 y 10 días, ¿vale? Y la dosis pues va a depender de la pauta que utilicemos, si son dosis más altas 3 veces al día, si son dosis más bajitas 5 veces al día en el aciclovir, y en el valaciclovir, por ejemplo, el Val3 nos permite, como tiene dosificaciones más altas, nos permite espaciar más la dosis. De hecho, podemos utilizar la de 1 gramo 2 veces al día, que es más cómodo para la paciente, ¿vale? Porque como comprenderéis que 205 veces al día para la paciente es mucho más engorroso que la otra, ¿vale? Pero podría ser cualquiera de ellos. Y en el caso de enfermedades recurrentes, van a ser dosis o con la misma cantidad, pero menos veces al día y de menor duración en el tiempo, ¿vale? Lo podemos administrar 2 días o 1 día
y podría ser suficiente. Y el tratamiento inmunosupresor que os decía, en esas pacientes en las que los episodios son muy seguidos, en esas hacemos tratamientos durante 6 o 12 meses de forma mantenida para conseguir disminuir el número de recurrencias que se van produciendo. Las disminuye mucho, es una terapia muy eficaz, ¿vale? Y entonces recuperamos el caso clínico del otro día para repasar un poquito lo que veíamos, pero bueno, como lo supisteis también, pues ya lo damos por hecho, pero le añadimos, ¿vale? Habíamos dicho, muy bien dicho, que era sifilítico, pero le añadimos para repasar los tratamientos de todo lo que hemos ido viendo. ¿Qué tratamiento diríais? Estamos hablando de que hemos dejado de ver que hemos visto que era un sacrosifilítico para rebobinar de lo del otro día, ¿vale? Sacrosifilítico, Doxiciclina. sacrosifilítico, sífilis, Penicilina. penicilina, ¿vale? Penicilina, Penicilina, sífilis, doxiciclina, clamidia, ¿vale? Ceftriaxona, Neisseria, gonorrea, acitromicina, podría ser, pues si fuera por ejemplo una tricomoniasis, ¿vale? Lo hemos metido aquí para que hubiera 5 respuestas, ¿vale? Que sería para la tricómona, palaciclovir, ¿vale? Acitromicina, metronidazol. Y bueno, y la segunda parte de la Neisseria que dijimos que había que darle una doble terapia, ¿os acordáis? Porque tenía muchas resistencias. Vale, y con esos tratamientos en la cabeza pasamos al siguiente cuadro, que es la enfermedad inflamatoria pélvica, que es el segundo cuadro. La clase de hoy es un poquito más corta porque nos quedaba mucho del otro día. La enfermedad inflamatoria pélvica es un proceso de infección e inflamación que engloba a todo el aparato genital interno. Aunque normalmente la parte que se afecta siempre es la trompa, es una salpingitis, pero desde ahí también va a haber datos signos de endometritis, de miometritis, de oforitis, incluso desde ahí puede haber por extensión afectación de órganos de alrededor, como por ejemplo el apéndice, el intestino, ¿vale? O sea que es una inflamación e infección de toda la zona pélvica, como dijeron, en el aparato genital interno. Y lo más importante de la enfermedad inflamatoria pélvica no es solo el proceso infeccioso en sí, sino las importantes complicaciones y secuelas que dejan en la paciente, como lo habíamos hablado el otro día, sobre todo de esterilidad, de embarazos ectópicos, porque las trompas esas se quedan afectadas casi siempre, y de cuadros de dolor pélvico crónico. En realidad tenemos un problema con la enfermedad inflamatoria pélvica, y es que cuando da un cuadro clínico florido sí que es fácil diagnosticarlas, pero hay muchos cuadros de IPs subagudas, leves, que no se diagnostican. Por eso en realidad la incidencia no la tenemos clara, probablemente está infraestimada, y además estos síntomas leves o subagudos pasan desapercibidos, con lo cual hay un riesgo de complicaciones y secuelas. Y por otro lado, tenemos el problema de que no existen criterios diagnósticos bien definidos, como por ejemplo, hemos visto muchas otras cosas, pero pues las vimos el otro día en la vaginosis, ¿no? Tenemos pues, cuatro criterios, tienen que decir 3, ¿verdad? Bueno, pues no es el caso de la EIP, no hay un dato que nos diga 100% que estamos ante una EIP simple. El origen de la EIP, pues lo vimos el otro día, que es una infección normalmente ascendente desde la zona de genitales externos hacia el aparato genital interno, ¿vale? Y a partir de ahí, claro, pues pueden ser polimicrobianas, porque vimos que había un montón de gérmenes de la vagina, aerobios y anaerobios, que actúan como flora saprofita, que de hecho nos protegen, pero pueden ser potenciales orígenes de un cuadro infeccioso en el aparato genital interno, que no es donde deberían estar. Y por supuesto que cualquier cuadro de infección de estas que hemos visto, de infección de transmisión sexual, como la Neisseria y la clamidia, que habíamos visto que eran las dos más frecuentes, pues van a producir o pueden producir desde la vagina, desde el cuello, una infección ascendente, sobre todo cuando no las hemos diagnosticado a tiempo, que acaben produciendo este cuadro de enfermedad inflamatoria pélvica, ¿vale? Por lo tanto, los más frecuentes y que siempre tenemos que descartar, Neisseria y clamidia, y la del micoplasma genital, que lo vimos el otro día también así por encima, pero cualquier otro germen aerobio o anaerobio puede ser causa, ¿vale? ¿Qué factores de riesgo? Vale, pues como sabemos cuál es el origen, podemos intuir
que cualquier procedimiento invasivo del aparato genital que interrumpa sobre todo la barrera del cuello nos va a aumentar el riesgo de que pueda haber una infección ascendente. Por lo tanto, pues la inserción del DIU, la interrupción del embarazo por un grado, una prueba diagnóstica como la histeroscopia o la histerosalpingografía, todo eso que hace que nosotros arrastremos desde la vagina hacia dentro del útero cualquier instrumento puede conllevar que los gérmenes asciendan. Por lo tanto, todo eso van a ser factores de riesgo. Pero además, las prácticas sexuales de riesgo, porque sabemos también que la clamidia y la neisseria pueden ser uno de los orígenes de la IP. Así que prácticas sexuales de riesgo y sobre todo pacientes jóvenes van a tener un factor de riesgo para desarrollarlo, ¿vale? Y súper importante, que lo vimos también el otro día, el hecho de haber tenido ya una enfermedad de transmisión sexual o cuando la tenemos, pues en esas tenemos que estar especialmente atentos a que no estén desarrollando una infección en otras partes del aparato genital, ¿vale? Como os decía, la clínica es muy variable porque hay algunos casos en los que el cuadro clínico es muy leve y los síntomas pues, son muy específicos. Pues dolor pélvico en la zona baja, pero también dolor a la movilización cervical, leucorrea abundante, signos de peritonitis. Va a depender un poco de cómo de intenso sea el cuadro y hasta dónde haya llegado ese ascenso, ¿vale? Lo que sí que está claro es que la IP aguda, los síntomas van a ser mucho más floridos que cuando es una IP más cronificada, ¿vale? Y que, como os decía al principio, el problema es cuando no lo diagnosticamos a tiempo, porque entonces esa inflamación crónica va a dar lugar a fibrosis y, por lo tanto, a las secuelas que hemos dicho que es lo que queremos evitar. Lo más importante cuando nos planteamos un diagnóstico de IP es hacer un buen diagnóstico diferencial. Porque, como hemos dicho, que hay veces que los síntomas son muy floridos y son muy inespecíficos, a veces no tenemos que hacer el diagnóstico por exclusión y vamos descartando otra serie de cosas y al final pues pensamos, bueno, pues igual es una IP aunque no sea muy florida, ¿vale? Todo esto se va a basar en los síntomas, en una adecuada anamnesis, qué antecedentes tiene la paciente, si detectamos que tiene factores de riesgo, por ejemplo, si la paciente se le ha realizado la inserción de un DIU hace 4 días y presenta una clínica compatible, pues pensaremos, ¿no?, que es más una IP que otra cosa. También las pruebas complementarias, la analítica fundamental, el hemograma y los reactantes de fase aguda, porque van a darnos datos de si hay un cuadro de infección, el test de embarazo para descartar si lo que estamos teniendo fundamentalmente es dolor, pues para descartar, por ejemplo, un embarazo ectópico, y si lo sospechamos, habrá que hacer también toma de muestras vaginales endocervicales para intentar determinar cuál es el origen de qué bacteria nos está produciendo esa infección. Por lo tanto, a pesar de todas estas cosas que estamos diciendo que ya vamos a hacer mucho como diagnóstico de exclusión, la base fundamental va a ser el diagnóstico clínico, la sospecha clínica, ¿vale? Así que cuando tengamos pacientes jóvenes, sexualmente activas, que consulten con una clínica compatible con una IP, vamos a tener que sospechar la IP, ¿vale? Y la diagnosticaremos si aparece uno de estos criterios clínicos junto con uno de esos que veis ahí, ¿vale? Entonces, dolor a la movilización cervical es lo más característico de la enfermedad inflamatoria pélvica. Dolor uterino, dolor anexial, pero el dolor cuando movilizamos el cuello del útero es súper característico. Esto, junto con una leucorrea, flujo vaginal abundante o fiebre de más de 38, pero a veces también cervícula, nos serviría como criterio, aumento de reactantes de fase aguda, leucocitosis en las secreciones vaginales o, por supuesto, que la presencia de un germen que sabemos que produce una enfermedad de transmisión sexual nos va a permitir diagnosticar, ¿vale? Lo que también tenemos que saber es que la ausencia de esos datos que veis ahí no excluye, no descarta una IP, porque a veces el cuadro inflamatorio que produce no está tan florido porque estamos en una infección más largada, más leve, más crónica y puede faltar alguno de estos signos, ¿vale? ¿Qué pruebas complementarias vamos a utilizar para diagnosticarlo? Pues, en primer lugar, la ecografía transvaginal. La ecografía transvaginal nos va a permitir, primero, descartar otras causas y luego, sobre todo, detectar complicaciones
como la presencia de accesos tubováricos, ¿vale? Que la vamos a ver un poquito más adelante, que es una de las situaciones en las que la EIP puede tener más riesgo, ¿vale? También la presencia de líquido libre y de hidrosalping, sobre todo el líquido libre va a ir asociado a esos cuadros más intensos, y el hidrosalping sobre todo nos da información a la hora de pensar en las posibles secuelas en cuanto al funcionamiento de las trompas, ¿vale? El TAC o la resonancia, bueno, la resonancia, que es una prueba de imagen que nos da unas imágenes de la parte hospital buenísimas, no es una prueba que solamos utilizar porque la resonancia es mucho más difícil, no está tan accesible, y normalmente cuando estamos con estos cuadros suelen ser cuadros más agudos, ¿no? Que necesitamos las pruebas más rápido. Por eso normalmente lo utilizamos en los TAC, ¿vale? Y el TAC lo vamos a utilizar sobre todo cuando tengamos dudas diagnósticas o si sospechamos alguna complicación, ¿vale? Ahí nos va a aportar mucha información de las imágenes de los accesos, por los datos de extragenitales y, por ejemplo, si tenemos la duda diagnóstica de si es una apendicitis, pues el TAC nos dará más información, un poco de terapia crónica. Y la exploración laparoscópica, que puede ser un arma diagnóstica, es verdad que no está recomendada de forma rutinaria, ¿vale? Porque es una prueba invasiva, pero la vamos a hacer cuando también existen dudas diagnósticas, la paciente no está bien y sospechamos, no sabemos si puede ser una apendicitis, si puede ser una IP, no tenemos claro, pues hacemos una laparoscopia y nos sirve para diagnosticarlo y tratarlo. Y en el caso de que a veces hay que hacer una laparoscopia, simplemente porque la paciente se encuentra clínicamente inestable, se encuentra realmente con un cuadro séptico, una infección grave, y entonces a veces necesitamos hacer la laparoscopia, ¿vale? Como os imagináis, ese origen, esa enfermedad inflamatoria pélvica se puede extender, como hemos dicho, a otras zonas, ¿vale? Y una de las situaciones más graves en las que nos podemos encontrar son cuadros de peritonitis. Y esa peritonitis puede producir también secuelas, no solo en la pared genital, ¿vale? Esta imagen es súper característica, es lo que se denomina el síndrome de Fitzhugh-Curtis, que es cuando se produce una peritonitis a nivel de la cúpula diafragmática entre el hígado y el peritoneo que recubre el diafragma, se produce respuesta a la inflamación, un cuadro de fibrosis y esas adherencias que son súper características, ¿vale? Por supuesto que siempre que tenemos una IP, hemos dicho que tenemos que descartar, lo vimos el otro día, enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, si hay una sospecha diagnóstica de enfermedad inflamatoria pélvica, deberemos hacer un cribado de VIH, de clamidia y de gonococo, ¿vale? Que luego podrá ser el origen o no un gonococo de la IP, pero es que además puede ir asociado la infección aunque sea el origen otro germen, otro bacterio. Y como os decía, un cuadro clínico un poquito más especial es el acceso tubovario. En este caso, lo que ocurre es que aparte de producirse esa IP, hay un acúmulo de pus, sobre todo a nivel de la trompa, pero en el 100% de los casos afecta de forma secundaria al ovario, ¿vale? Porque no están en íntimo contacto y, como os decía, ese acceso, la inflamación puede afectar a cualquier otra estructura y el acceso también, ¿vale? Ese acúmulo de pus puede hacer que se encapsule y que afecte de forma secundaria por eso os digo que a veces, sin el lado derecho, podemos tener una sospecha diagnóstica de que es una apendicitis, y cuando hacemos la laparoscopia resulta que nos llaman los cirujanos, pensamos que es una apendicitis y no es un acceso, o al revés, ¿vale? Porque cuando están en íntimo contacto, ese acceso, ese acúmulo de pus, puede afectar a cualquiera de las estructuras. Y ese cuadro que os decía de peritonitis, de inestabilidad hemodinámica, esto es lo que puede ocurrir cuando se produce la rotura de un acceso tubovárico con la salida de pus, de contenido purulento, a la cavidad abdominal, ¿vale? Se producen cuadros de peritonitis que pueden llegar a ser muy graves, que pueden poner en peligro la vida de la paciente, ¿vale? Es en esos casos en los que os decía que a veces necesitamos hacer una laparoscopia en el mismo proceso de diagnóstico. Como ocurre igual que con la IP, en el caso del acceso, el origen es polimicrobiano, ¿vale? Cuando tenemos un acceso, sí podemos tener una muestra, pues siempre la mandamos a analizar, y es relativamente frecuente que intervengan en el origen la Escherichia coli y esos que habíamos visto, estreptococos, bacterioides, esos genes aerobios y anaerobios que actúan como flora saprofita normal. ¿Cuándo vamos a sospechar que hay un acceso? Pues cuando estemos ante un cuadro de IP, pero que además al hacer la exploración nos encontremos
con una tumoración anexial, un aumento de tamaño, ¿vale? Y lo vamos a ver fundamentalmente al hacer la prueba de imagen, la ecografía, ¿vale? En la ecografía el acceso se ve así, como una imagen anexial, normalmente compleja, normalmente con diferentes ecogenicidades, por eso es que el pus puede estar en diferentes fases y además con fibrosis, entonces aparecen tabiques, aparecen las paredes, característicamente son paredes gruesas. Esa imagen en el contexto de un cuadro clínico compatible con una enfermedad inflamatoria pélvica, pues nos debe hacer sospechar que ha aparecido ya un absceso, ¿vale? Y en el TAC, en el caso de los abscesos, como os decía, lo vamos a hacer sobre todo a veces para confirmar el diagnóstico y otras veces es en la urgencia, que están ahí descartando que sea una IP, que sea una apendicitis, le piden un TAC y cuando detectan el absceso pues nos avisan, oye, que tenemos esta paciente, le hemos hecho un TAC y nos han dicho que tiene un absceso, ¿vale? Pues el TAC nos lo puede confirmar también si no le hemos hecho la ecografía ginecológica de inicio, ¿vale? ¿Qué tratamiento vamos a hacer? Ahora vamos a ver el tratamiento de la IP en general, pero cuando tenemos un absceso, el tratamiento, todas las IPs lo vamos a ver luego, se basan en esquemas de antibioterapia de amplio espectro, pero en el caso de que haya un absceso, ese tratamiento debe de ser intravenoso, al menos 48 o 72 horas, hasta que la paciente esté 24 horas a febril y luego posteriormente podremos administrarlo vía oral. Y a veces necesitamos hacer además un drenaje, porque como sabéis, cuando hay acúmulos de contenido purulento, el antibiótico no es capaz de llegar a ese foco por la cápsula que producen. En esos casos es en los que sobre todo cuando son más grandes, os he puesto 7, pero os pongo lo demás menos, porque el punto de corte a partir del cual se considera que se debe drenar un absceso es un poquito variable. Generalmente alrededor de 7 centímetros, a partir de es cuando nos lo podemos plantear, pero a veces tienen 8 y bueno, pues esperamos un poco a ver cómo evoluciona, pero a partir de 7 ya suele ser criterio como para plantear un drenaje. Y por supuesto, si no hay una mejoría clínica con el tratamiento que le hemos puesto, independientemente del tamaño, o como os decía, en situaciones clínicas graves, porque puede haber rotura del acceso con contenido purulento, una peritonitis purulenta que haga que la situación clínica sea de inestabilidad, o una sepsis, un cuadro infeccioso que ya afecte a todas las estructuras, a todo el organismo, ¿vale? En estos casos, ¿cómo haremos el drenaje? Pues la mayor parte de las veces lo preferible es hacerlo por cirugía y en concreto por laparoscopia, porque ya vimos el otro día que las ventajas que tiene la laparoscopia son innegables. Pero también se puede plantear en algunas ocasiones el hacer un drenaje radioguiado, ¿vale? Desde el servicio de rayos, bien guiado por TAC, bien guiado por ecografía, con la colocación de un catéter que aspire el contenido y nos permita que se evacúe al exterior, ¿vale? Lo que sí que es muy importante también cuando nos planteamos el drenaje es hacer un buen lavado de toda la cavidad, de todo el contenido del acceso y, como os decía, enviar el material a estudio microbiológico, porque esto nos va a permitir que cuando hemos hecho un tratamiento, un esquema de tratamiento antibioterápico de amplio espectro, nos va a permitir confirmar que el tratamiento que hemos puesto era el adecuado, o si no hay mejoría, pues nos va a permitir plantear cuál es el tratamiento que debemos de realizar en ese momento. En general, no es necesario extirparlo, pero a veces sí que lo hacemos dependiendo de cómo se ve, cómo esté en el momento de la cirugía y de las características de la paciente, ¿vale? No es lo mismo una IP de una paciente de 22 años ovípara que una paciente de 48 que ya tiene su deseo genésico cumplido, ¿vale? O sea que luego el planteamiento va a cambiar un poco, pero que en general sepáis que no es obligatorio realizar la extirpación, a veces con el drenaje es suficiente. Y hablando en general de las IPs, lo que decíamos, que siempre que tengamos una sospecha, debemos empezar a hacer el tratamiento antibiótico de forma precoz y empírica, es que eso es la mayor parte de las veces, porque el objetivo no solamente es aliviar los síntomas o mejorar el cuadro clínico, sino evitar al máximo la aparición de secuelas, ¿vale? Y de complicaciones. Por eso, cuanto antes empecemos con el tratamiento, pues antes vamos a resolver el cuadro, ¿vale? Y como hemos dicho que a veces no tenemos el diagnóstico definitivo del germen etiológico, pues entonces haremos esquemas antibioterápicos de amplio espectro que sepamos que nos va a cubrir
la mayor parte de los microorganismos implicados, ¿vale? De entrada, el tratamiento de la IP es oral y nos plantearemos ingresarla y hacerle tratamiento intravenoso en estas cosas que veis aquí, ¿vale? Cuando hemos diagnosticado un acceso o si la paciente ya estaba con el tratamiento oral y no ha mejorado, o sea, un fallo del tratamiento, si, aunque no tenga un acceso, la paciente tiene, cuando la vemos, síntomas o signos de gravedad, cuando hay una mala tolerancia a la vía oral, la paciente está vomitando el antibiótico que lo toma, pues entonces nos tenemos que plantear. Y en estos tres casos, en pacientes gestantes, en pacientes adolescentes y en pacientes VIH, por el riesgo de complicaciones que tienen, y en el caso de las adolescentes, pues porque a veces los horarios de cumplimiento del tratamiento no son adecuados, ¿vale? En el caso de que, lo que os decía antes con el acceso, en el caso de que haya algún motivo como para plantearnos el ingreso y el tratamiento intravenoso, en el momento que lo iniciamos, lo vamos a mantener entre 48 y 72 horas. Y después, si la paciente pasa 24 horas a febril, si tenía fiebre o si mejora el cuadro clínico, pasaremos el antibiótico a vía oral, ¿vale? ¿Qué pasa si la paciente es portadora de un DIU? Pues en general, no es necesario retirarlo, aunque lo podemos considerar si la paciente no ha mejorado a pesar de los primeros días de antibiótico o en el caso de accesos, ¿vale? Que son cuadros más complicados. Pues en esos casos nos lo podemos plantear. Si decidimos hacer un tratamiento oral, si tiene síntomas moderados, lo ideal es hacer un control a las 72 horas para ver si la paciente está evolucionando de forma adecuada. Y en el caso de que esto no sea así, pues entonces ingresarla y plantear el tratamiento intravenoso. Y lo que sí es que en todos los casos se debe de hacer, o se debería de hacer, plantear un control al cabo de 1-3 meses, en un periodo corto plazo, corto medio, para ver cómo se encuentra la paciente después de que hayamos hecho el tratamiento de la gripe, ¿vale? Por supuesto que si tenemos la sospecha, e incluso aunque no tengamos el organismo etiológico, debemos de recomendar la abstinencia sexual hasta que haya mejorado, y en función de los resultados que tengamos luego en la microbiología, si el origen es un germen que sabemos que produce una enfermedad de transmisión sexual, deberemos hacer el estudio y el tratamiento de las parejas sexuales que haya tenido previamente. Y cuando hablamos de un tratamiento antibiótico de amplio espectro, ¿cuáles son las pautas que nos planteamos? Pues cuando hablamos de un tratamiento ambulatorio, son estas que veis aquí, ¿vale? Le vamos a dar una dosis de ceftriaxona para cubrir la góndola, muy bien, ¿vale? Dosis única, intramuscular de 500 miligramos. Le vamos a dar doxiciclina para cubrir la clamidia, ¿vale? 100 miligramos cada 12 horas durante 14 días. Y añadiremos o no, y generalmente cada vez lo añadimos más, el metronidazol durante 14 días para cubrir los gérmenes anaerobios que hay como flora en la flora vaginal, porque es con relativa frecuencia que es el origen de los abscesos. Si lo que nos planteamos es administrarlo vía intravenosa, entonces el esquema sería prácticamente el mismo, ceftriaxona. En estas hay un poco más de variación en las pautas. La ceftriaxona, 1 gramo cada 24 horas. La doxiciclina, el problema de la doxiciclina es que cuando la administramos por vía intravenosa produce unas flebitis tremendas porque es muy tóxica para las paredes de las venas. Por eso, a veces lo que hacemos es administrar de forma intravenosa el resto, pero la doxiciclina lo administramos vía oral durante 14 días. Y luego le añadimos o clindamicina o metronidazol intravenoso para cubrir esto que os decía de los gérmenes anaerobios, que es el origen de la mayor parte de los abscesos. Y la pauta, que es más clásica, pero que ya la vamos abandonando un poco más por los efectos secundarios que tiene, que era la clindaigenta. Clindaigenta era lo que poníamos habitualmente antes, pero la gentamicina tiene más riesgo de toxicidad. Claro, a esto tenemos estas alternativas, ¿vale? Vais a ver que hay muchos otros esquemas con diferentes cefalosporinas y en vez de doxiciclina, pues con alguna quinolona, con ofloxacino, ¿vale? Pero esto es lo que solemos utilizar. Y cuando ya han pasado o hemos hecho los 48 es la parte segunda vía, las 32 horas, ya podemos plantearnos pasarlo a la vía oral, pues entonces lo continuaremos con la doxiciclina hasta que complete los 14 días y el metronidazol, si le hayamos puesto metronidazol,
o la clinda si habíamos puesto clinda, ¿vale? Vale. Pues hasta aquí lo que es la parte teórica. Entonces vamos a hacer algunas, os he traído de preguntas que han salido en los últimos años del MIR, que aquí han preguntado varias veces, ¿vale? Esta es de 2024, no solamente es lo de hoy, que también es de lo del otro día, ¿vale? O sea, es un poco en general de todos los cuadros de infecciones del aparato genital. Vale, esta es una paciente joven, sin antecedentes de interés, que después de un tratamiento antibiótico por otro motivo, es diagnosticada de candidiasis vaginal. Y lo que te preguntan, nos preguntan ¿es cierto que, primera, el tratamiento de elección en un comprimido, es un comprimido vaginal de 500 miligramos de clotrimazol en dosis única? ¿Vale? Entonces podemos pasar dosis única o sean varias o, bueno, vamos a seguir leyendo y vemos. Esta parece que sí, ¿no? ¿Nos convence? ¿Vale? Esta sería una opción. Vale. Si estuviera embarazada, el tratamiento antifúngico debería ser oral. ¿Qué os parece? No, están contraindicados, ¿vale? En el embarazo siempre utilizaremos vía tópica, así que está descartado. Es preciso tratar a su pareja sexual aunque esté asintomática. ¿Qué os parece? No, porque ya dijimos que no era enfermedad de transmisión sexual. Vale. Es necesario realizar cribado de otras enfermedades de transmisión sexual. A ver, vamos a pensar. No. Si hemos dicho que no tratábamos a la pareja porque no era enfermedad de transmisión sexual, La 4 no. no, ¿vale? Por lo tanto, Sospechoso de la 1. es la 1, ¿vale? Vale. Siguiente, de 2019. Es un poco larga, ¿vale? 24 años, dolor abdominal bajo, de 2 semanas de evolución, que ha empeorado con la última relación sexual. Tiene pareja reciente con la que solo ocasionalmente utiliza preservativo, ¿vale? Por eso hablábamos de que hay que hacer una buena anamnesis también de la conducta sexual. A la exploración presenta regular estado general con una temperatura de 38,6. Tiene leucocitos de 16.000, o sea, elevados, con un 85% de neutrófilos, ¿vale? O sea, que estamos hablando de que probablemente es un algo agudo y bacteriano, ¿vale? Y una PCR de 30, o sea, elevada, ¿vale? Tiene elevación de reactantes, fase aguda. La exploración vaginal evidencia flujo vaginal anormal, abundante y dolor a la movilización cervical, ¿vale? O sea, que el cuadro clínico es una IP de libro. Indique la respuesta falsa. 1. Falsa. Iniciaríamos tratamiento antibiótico tan pronto como sospechamos el diagnóstico. Sí. Indicaríamos como prueba diagnóstica preferente una histerosalpingografía para valorar las trompas. No. Muy bien. No. Vale. El retraso en el diagnóstico y tratamiento aumenta la aparición de secuelas. Sí. La presencia de acceso sería criterio para hospitalización. Sí. ¿Vale? Perfecto. La 2, falsa. Vale, y ahora os traigo algunas preguntas así más variaditas para repasar un poco lo que hemos estado viendo en la clase del viernes de la de hoy. ¿Vale? Paciente de 24 años que acude a urgencias porque lleva 2 días con un flujo vaginal que no le huele bien y todos estamos pensando ya, Vale, vamos a seguir. La paciente no presenta pareja estable ni refiere prurito. Flujo maloliente, no prurito. A la exploración física observamos que no hay cambios inflamatorios, pero es una leucorrea blanco-grisácea que huele a pescado. No. Eso no sé cómo. También. Muy bien. ¿Vale? ¿Cuál es la primera sospecha? Vaginosis. ¿Os acordáis del cuadro comparativo que habíamos visto, las 3 vaginoitis, que eran la candidiasis, la tricomona y la vaginosis? Esas 3, ¿vale? Y habíamos visto que había unas características del flujo, el pH, el tratamiento, cosas que los diferenciaban. Que el olor sea de pescado, ¿os acordáis del test de las aminas? El test de Crick con KOH, que además es una cosa que la paciente cuenta mucho, es ese mal olor, el olor a pescado que no se le va. Vaginosis, y además no tiene prurito, vaginosis, con un flujo abundante de esas características. Vaginosis. Vale. Acude a la consulta una paciente de 32 años que refiere picor y escozor en vulva y vagina, ¿vale? Picor, síntoma fundamental, leucorrea, síntoma fundamental. Diferencias. En la exploración se constata una leucorrea blanquecina, espesa, adherida a las paredes vaginales. Atendiendo a la sintomatología y la exploración, ¿cuál es el tratamiento más probable?
Muy bien, cándida, ¿vale? La tricomona no va a dar estas características del flujo, va a ser un flujo, como dijimos el otro día, más espumoso. Es verdad que va a tener también mucho eritema, pero las características del flujo van a ser diferentes. La Gardnerella es la vaginosis, ¿vale? Por lo tanto, lo que hemos dicho, y la Escherichia coli pues no es una causa, un factor etiológico así característico de vaginosis, ¿vale? Venga, y vamos a hacer una más. Mujer de 23 años que acude a urgencias por dolor en vulva y en vagina, de 24 horas de evolución. Presenta fiebre, mialgias, malestar general y adenopatías inguinales. A la exploración ginecológica se observan pequeñas vesículas múltiples en vagina, vulva y cervix. Vale. Y entonces nos dicen, el principal agente etiológico es el virus del herpes simple tipo 1. Sí. Vale, muy bien, vale. Los métodos de barrera no son efectivos en la prevención de esta patología. ¿Qué os parece? ¿Cómo no va a ser efectivo? Es un virus y dijimos el otro día que los preservativos eran súper efectivos en la prevención del VIH, por ejemplo, del herpes también. ¿Vale? Los métodos de barrera son efectivos para evitar la transmisión. ¿Vale? Las recidivas son muy poco frecuentes, pero con sintomatología más florida. ¿Qué os parece? Falso. ¿Vale? Las recidivas son muy frecuentes y además la sintomatología es menos florida. El tratamiento adecuado es aciclovir vía oral 200 cada 5 horas, 5 días. Vale, no me sé la pauta, ¿vale? No me la sé porque son muchas, pero el aciclovir sí es verdad, vale, pues lo dejamos ahí. El resto hemos dicho que eran falsas, ¿no? Y el diagnóstico se hace mediante serología. Hemos dicho que la serología podía dar casos positivos y que no era lo mejor, ¿no? Que era mejor la PCR o el cultivo. ¿Vale? Por lo tanto, podríamos tener dudas entre esas dos, pero lo que está claro es que el tratamiento es el aciclovir, ¿vale? Si además nos suena que son 500, pues fenomenal, cada 200 cada 5 horas o la de 400 cada 3 veces al día, me refiero, pues bueno, es esa, ¿vale? La que es la adecuada. Vale. Venga, vamos a hacer esta última y ya terminamos, ¿vale? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la enfermedad pélvica inflamatoria es incorrecta? La mayoría de las veces se origina por vía ascendente. Sí. Para el diagnóstico es imprescindible la toma de cultivo por la paroscopia. No, haremos siempre cultivos vaginales y no cervicales, pero no por la paroscopia. ¿Puede tener como secuela la esterilidad? Sí. ¿Los gérmenes causantes de la enfermedad más frecuentes son MES y clamidia? Sí, ¿no? Vale, por lo tanto, la incorrecta será la B. ¿Vale? Muy bien. Vale. Y ya lo dejamos aquí, ¿vale? ¿Queréis hacer esto también? Vale. Venga, hacemos esta ya. Sobre la vaginosis bacteriana, señale lo falso. Está causada habitualmente por Gardnerella vaginalis. Sí. Pues ya está. Vale. El tratamiento se realiza con metronidazol. No lo sé. Uno de los criterios diagnósticos es la presencia de más de un 20% de Klucels. Y es siempre considerada como una infección de transmisión sexual. Perdonadme que es que os he dicho ya está porque estaba yo pensando en cuál es la correcta. Digo, pues es que las demás lo son también, ¿no? Vale, ¿cuál es la falsa? La D. Perfecto, muy bien, pues ya está. Listo. Sí. La D. La D. Vale, esto sí que es verdad, esto sí que es verdad y esto sí que es verdad. ¿Y a la gente le funciona bien esto? Pues había funcionado. Pues Ah, mira, ya sé por qué.